Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con María Elena Ortega, que es una escritora hidalguense, y vamos a leer su semblanza y a continuación vamos a hacer una breve entrevista con ella para conocer acerca de su nuevo libro, La imperfección del silencio. María Elena Ortega es licenciada en Educación con estudios en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con una trayectoria reconocida en las letras hidalguenses gracias a sus antologías de cuentos Flores sin Sol y Microrrelatos a Intervalos, y al libro infantil ¿Y dónde están los calcetines? Además, ha colaborado en las antologías Callejeros, Cuentos urbanos de Mundos Soñados y Lotería, compilación de cuento, en revistas digitales e impresas como Revista a las Mujeres, Intervalo, Letras Raras y el Comité 1973, y en el proyecto Octogramas. Ha impartido talleres y charlas de fomento a la lectura para niños en diversas instituciones, ferias y eventos culturales. Muchas gracias, María Elena. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues adelante a ver qué quieren saber de este nuevo libro. Pues bueno, vamos a iniciar con, bueno, si gustas compartirnos algún fragmento de algún cuento que te guste de tu volumen de cuentos. Sí, sí, me gustan varios, pero les voy a leer este que se llama Fuga Silenciosa. Saliste disfrazada con la sombra de la noche. El rumor de las respiraciones de los que duermen al interior de la casa marcó el ritmo sigiloso de tus pasos. Para no turbarles el sueño, cerraste la puerta tan despacio que al girar la llave creíste escuchar un balbuceo de arrepentimiento. Tomas el autobús hacia el aeropuerto. No llevas nada, ni siquiera una maleta, solo cargas contigo misma. No sabes si eso te bastará. Te cubres la cabeza con el gorro de la sudadera. Arrellanada en el asiento junto a la ventana, fijas la mirada hacia la calle. No deseas ni siquiera atender el saludo de algún pasajero. Un hombre se sentó a tu lado. No lo miras. Solo percibes el olor a sudor combinado con loción barata. Te alejas de él, acercándote aún más hacia la ventanilla. Cierra los ojos para tratar de dormir. El chofer enciende la radio. El locutor de voz chillón envía saludos y lee los mensajes que mandan los radioescuchas noctámbulos, entre canciones de bandas. Si pudieras, ensordecerías. No quieres escuchar nada, tampoco quieres hablar con nadie. ¿Cómo huir de todo, de todos, sin morir por el dolor que te causó abandonarlos? No logras dormir. Tus pensamientos repasan la lista de cosas que dejaste preparadas para no alterar de golpe el ritmo de su vida. 4 biberones, 6 papillas y 3 mudas de ropa. El uniforme de María puesto en la silla junto a su cama, comida preparada en el congelador, los servicios de luz, de agua y de teléfono pagados. Sobre la mesa, la gasa y la pomada que deben ponerle a la cortada en la mano de María. Vuelves a escuchar la voz de Julián. Eres tan estúpida que no te fijaste cómo se lastimó la niña. ¿No tienes otra cosa que hacer? Solo debes cuidar a tus hijos. Y así continúa la historia. Muchas gracias, María Elena. Y bueno, tenemos una serie de preguntas que quisiéramos comentar con usted. Eh, ¿Cuál es el cambio más significativo entre su primera obra, que fue Flores sin Sol, y La imperfección del silencio? Bueno, pues es una pregunta difícil, pero pues pensándolo así rápidamente en unos cuantos segundos, yo creo que el entusiasmo de ir de un entusiasmo ciego a un entusiasmo usando tecnicismos. Estos años de la primera publicación en 2014 a 2020, pues yo creo que quizá los lectores lo dirán si hay una madurez, ya si las lecturas han cambiado de estilo, no lo sé, pero pasé de fórmulas de finales sorpresivos o quizá solo plantear una historia y dejarla ahí sin un final determinado. Creo que he ido manejando más los sentimientos que las acciones. ¿Qué significa la imperfección del silencio para María Elena Ortega? Tiene muchas connotaciones, ¿no? Haciendo un estudio sociológico tendría muchas connotaciones y muchos lados que comentar, pero yo creo que al hablar de una imperfección estamos hablando de una deformación. Podría ser la deformación del sentimiento, de la personalidad de los protagonistas en estas historias, de la mudez por la que muchas personas optan
ante la injusticia, ante la imposición de otros, pasar por encima de tu dignidad, ceder tu espacio, tu tiempo, tus afectos, el no saber decir no, el no saber decir basta, el no saber decir no quiero, el no saber decir eso no me gusta. Yo creo que en eso rondaría para mí el significado de una imperfección del silencio. ¿Cómo llegó a este recurso constante dentro de sus cuentos, donde el silencio tiene un peso muy importante dentro de todas las historias? Pues no fue de una manera consciente el que tuviera un hilo conductor, una unidad, esta colección de cuentos. Han sido muchos más los que he escrito desde 2014 para acá, y cuando llegó el momento de hacer una colección de cuentos para publicar, pues se fueron eligiendo al azar, pero ya a la hora de leerlos, sí me di cuenta que de manera inconsciente había ahí un tema que era el silencio de sus protagonistas, que los llevaba a situaciones, a crearse situaciones difíciles en la vida. Entonces no fue muy consciente, hubo detonantes también para crear estos cuentos que fueron provocados, pero de alguna manera surgía el tema del silencio. ¿Usted elige a los personajes o los personajes le eligen a usted? No, pues yo no sé si los elija, yo creo que están en el ambiente, están en la vida familiar, están en la vida de amigos, están en un café, en un restaurante, en un concierto, en un parque, están en ejercicios de talleres literarios. Entonces van surgiendo los personajes, yo creo que de manera espontánea. Ahora, están ahí como si fuera un menú o una mesa de frutas y yo dijera, ¿con cuál me identifico más? Bueno, pues voy a elegir a este personaje porque se me hace más interesante, porque tiene características que puedan ser narradas, que no es un personaje soso que pasa desapercibido. Hay personas en nuestra vida o en la calle que no pasan desapercibidas, que tienen algo que nos llama la atención y a partir de ahí ya le vas agregando con tu imaginación hasta crear un personaje de ficción, no de la vida real ni tan crudo como puede ser el personaje en sí real. Y finalmente, la última pregunta. Después de este libro, ¿en qué otros proyectos está trabajando? Pues antes de este libro estaba ya el proyecto de una novela, pero está un poco difícil porque la ubiqué a principios del siglo XX y pues no es una época que viví, fue la época de mis abuelos. Mi madre nació en 1918. Entonces, esa novela ya está ahí, ya está terminada porque yo tengo un recurso que no lo aprendí así, ese sí fue de manera espontánea, que siempre pienso ya en el final, o sea, cuando yo pienso en un cuento ya tengo el final, pero lo interesante es llegar a ese final. Entonces ya tengo mis personajes, ya los fui creando, ya está la historia escrita, pero hay que trabajarla muchísimo y ambientarla para describir el lugar, cómo vivía la gente, quizá no como hablaba, pero sí que usaba, cómo se vestía. Sí me ha llevado a hacer una investigación hasta de la época. Afortunadamente en internet encuentras muchísimo de esa época, pero es un personaje, me gusta mucho ese personaje, que era el personaje, la protagonista es una mujer, pero conforme la fui escribiendo, el peso fue recayendo en el hombre, en este protagonista. Empezó a caer todo el peso en él, todo el peso en él. Y un personaje interesante que aparece como el personaje secundario, también tiene cosas muy interesantes. Ahí es una señora obsesionada por la muerte de su hija y tiene la manía de prender cientos de veladoras. Es una manía que tiene esta señora. Y entre el esposo la engañan para tratar de subsanar la pérdida de su hija. Entonces, la historia a mí me parece muy interesante, me gusta, pero está ambientada en otra época y me ha costado un poquito de trabajo. Entonces, tengo que dedicarle mucho tiempo, mucho tiempo. La pandemia nos dio el espacio para muchos sectores decir, es lo que quería, el encierro, el espacio, no tener que salir a hacer tantas cosas para que me puedas poner a escribir. Yo tengo mucho tiempo para escribir, pero tienes que estar en el ánimo, porque puedes tener todos los recursos. Yo tengo mucho tiempo libre,
afuera tengo los recursos para poder seguir escribiendo, pero tienes que estar en el ánimo. Y esa novela no le he tocado y pues ahorita es mi segunda meta, trabajar en esa novela y espero pronto llevárselas a ustedes. A ver qué les parece.